Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Buenas. Desde Chile, país de poetas, el programa número 29 de Aroma de Libro. Comenzando esta presentación, quisiéramos rendir homenaje a un embajador de Chile, país de poetas, el queridísimo escritor argentino, Daniel Reyes, que recientemente nos acaba de dejar. Pero esta vez vamos a presentar un interesante libro, el libro de las cosas, del escritor chileno Bernardo Grés. Muchas veces vamos tan rápido en la vida, buscando y en procura del placer, que pasamos a veces de largo de aquello que nos puede dar esa felicidad que buscamos. La experiencia con las cosas resulta a veces algo tan cotidiano que no le damos muchas veces la importancia que realmente tiene. Esta obra, el libro de las cosas, tiene la particularidad de reencontrarnos con la maravillosa sensación de lo que puede significar prestar un poquito de atención a las cosas. Bienvenido a Aroma de Libro, Bernardo. Adelante. Muchas gracias, Chalo. Muy contento de estar acá contigo, con ustedes. Vamos a leer un poquito de quién es Bernardo Grés. Él nace en Santiago de Chile en 1971, de profesión ingeniero ambiental, con más de 25 años colaborando en proyectos ambientales y sociales. En estos últimos 15 años ha incursionado en el estudio y aplicación de terapias corporales en salud mental. También es profesor en la Universidad Católica de Chile desde el 2010. En el ámbito de la literatura ha publicado los poemarios Eros y Thanatos, Antípodas y El libro de las cosas. Y ha participado en diversas antologías y disímiles literarios. Su poesía se inspira en espacios simbólicos, donde se juega con la palabra y la imagen, con un tono íntimo que celebra el disfrute del propio lenguaje. En su libro Eros y Thanatos del 2011, aborda la temática de la vida y la muerte, como una dualidad indivisible, con una mirada descarnizadora desde el hablante lírico que deambula por territorios tanto místicos como los mundanos, buscando la vinculación de ambos mundos, aparentemente opuestos, más allá del imaginario común. Por otra parte, en su libro Antípodas, del 2018, transita entre los hemisferios, la luz y la sombra, en donde la luz irrumpe en la libido del erotismo y el gozo de un hablante lírico, premunido de toda su corporalidad, mientras en el hemisferio de las sombras, el mismo hablante se sumerge en sus miedos, dudas y la conciencia sobre la temporalidad y finitud humana. Por último, en su poemario, que vamos a ver, El libro de las cosas, toma distancia respecto de la temática de los libros anteriores, incursionando en el mundo de los objetos, de las cosas simples, que son ritualizadas por el hablante, a través de un lenguaje de una manera de rebeldía contra el uso normal, aunque no natural, que actualmente se le da a las cosas, y que difiere del trato que le daban las culturas antiguas. En este sentido, el poemario otorga voz a las cosas, las cuales aparentemente, con su aparente banalidad o impermanencia, e incluso fugacidad, insisten en hablar sobre lo secreto, lo propio y lo eterno. Es así que llegamos a abordar esta hermosa obra, el título, ¿de dónde proviene, Bernardo? ¿Cómo es que llegamos a él? Bueno, el libro de las cosas es una recopilación de vivencias también. Uno va por la vida encontrándose con cosas que le salen al encuentro y ahí se produce un descubrimiento. Las cosas, tomado de la fenomenología antigua, ¿no? Las cosas tienen dos dimensiones, son en sí mismas
y están ahí sin que nosotros, independientes de nosotros, pero también desde la mirada de la fenomenología, las cosas aparecen cuando nosotros las descubrimos. Y en este libro pasa un poco eso, ¿no? Yo traté de describir la vivencia con las cosas. Tanto así que hay mucho en los poemas que describen las cosas, describen más bien la relación mía con aquellas cosas, con reminiscencias también infantiles, hay columpios, hay anclas, hay bancos, sillas, ruedas. Entonces, por ahí se va, ¿cierto?, contando un relato que tiene que ver más con una vivencia que algo meramente descriptivo. Y tú haces la presentación mencionando a Edmund, no sé pronunciarlo bien, me corrijas. Husserl, Edmund Husserl, ¿ya? sí. Claro, el fundador de la fenomenología, ¿no? Sí. Cuando él dice, volvamos a las cosas mismas. Y en la biografía que tú me has presentado, indicas que la banalidad de las cosas hoy en día, con relación a la connotación y a la importancia y a la ritualidad que le daban las culturas antiguas. Ver las cosas, muchas de nuestras experiencias giran alrededor de ellas. Muchas veces las cosas nos acompañan. Viene a ser una suerte de sensibilidad la que ellas nos van denotando y cómo vamos viviéndolos como una suerte de, algunos lo mencionan como psicología descriptiva. También mencionas a Bertolt Brecht con su poema De todos los objetos, ¿no? A la cantante Mercedes Sosa, quien canta magistralmente el poema de Luis Ramón y Garzábal, ¿no? Soy pan, soy paz, soy más, que la musicaliza Piero. Y obviamente también no dejas de mencionar a Pablo Neruda, que entre otras cosas, él nos dice que las cosas que vivieron conmigo, media vida, y morirán conmigo, media muerte. Esta introducción, esta antesala que tú preparas antes de tus notas, realmente ya van diseñando una especie de corredor para el lector, porque lo vas induciendo de una manera a un ámbito, a un recinto donde él mismo va a cuestionarse. En la segunda parte, tú tomas, ya explicas muy bien lo que vamos a ver. Yo quisiera que lo comentaras, porque es muy interesante lo que has escrito ahí. Sí, bueno, sobre la importancia de las cosas, bueno, William Blake decía que quien ve el infinito en las cosas ve a Dios, ¿no? Es como una mirada, una invitación también a ver la profundidad de la que hay en cada cosa, que cuenta una historia, ¿no? Cada cosa tiene una historia que contar, y la poesía tiene mucho que aportar en ese relato, en el relato, porque a través de la poesía podemos ritualizar, ¿cierto?, cualquier cosa, valga la redundancia. Entonces, con la poesía podemos tomar una cosa banal, digamos, una cosa cotidiana, y revestirla, ¿cierto?, de significado. Hoy día, y ahí hay un tema que me parece muy interesante destacar sobre esto último. Yo personalmente pienso que la poesía está muy cargada de significado y de significante. O sea, la poesía hoy día se usa para la lucha, se usa para proclamar principios, filosofía, profundidad de sentimientos en una sociedad, ¿cierto?, muy personalista. La poesía se ha vuelto una herramienta también al servicio de ese individualismo. En cambio, cuando uno toma la poesía, ¿cierto?, y trata de ritualizar algo a través de la poesía, se empieza a encontrar con una dimensión distinta, con una dimensión más simple. Uno empieza a hablar de las cosas sin tanta carga simbólica, sino que simplemente las cosas cómo las veo, cómo se me aparecen. Y desde ahí, ¿cierto?, uno empieza a encontrarse con el lenguaje en su más pura expresión.
sin tanto significante, sino que uno empieza a describir las cosas por lo que son, por lo como uno las siente. Y me parece que esa ritualización de las cosas a través de la poesía es lo que a mí me motivó mucho para escribir este libro y sigo escribiendo sobre las cosas, eh, porque permite de esa manera, quitándole tanto significante a la poesía, encontrarse de una manera más legítima, ¿no? Más auténtica con lo que uno siente. Es cierto, ¿no? O sea, al contemplar las cosas que nos rodean, uno llega a interiorizarse consigo mismo, porque obviamente que despiertan cierta sensibilidad. Comentabas al inicio de que muchas de las cosas que están en este libro hacías referencias a cosas de tu infancia, como la cucharita, el columpio que estabas hablando, ¿no? Es como que las cosas también nos contaran sus secretos, ¿no? Hay una especie de simbiosis o de reciprocidad, porque al volver a contemplar las cosas que viviste probablemente con ellas, va a haber una información, un sentimiento que te va a devolver. Y sí comparto contigo en en el sentido de que hay una pureza o simpleza en cuanto a la poesía cuando la vamos a ritualizar en ese sentido. Yo quisiera que comenzáramos, que tú leyeras alguno de tus poemas para ir comentándolos, porque realmente hay una riqueza y variedad impresionante. Es muy nutritiva tu escritura. Bien, voy a leer algunas cosas. Antes mencionar que este libro se escribió durante la pandemia, lo escribí durante la pandemia, un tiempo difícil, ¿no? Un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha vulnerabilidad. Una filósofa, Hannah Arendt, decía que las cosas tienen una particularidad, permiten estabilizar la vida humana. Porque ¿en qué sentido? En que mientras uno va pasando el tiempo y uno va cambiando también, uno ve que las cosas que nos rodean se mantienen más o menos inalterables. Entonces, mantienen la misma naturalidad, a pesar de que pasan decenas de años, ¿cierto? Y están ahí, una mesa sigue estando ahí, una silla sigue estando ahí, entonces de alguna forma es un referente en el mundo en el que vivimos, que es un mundo pasajero, ¿no? Un mundo turbulento, nuestra vida es pasajera, pero las cosas están ahí y pueden durar mucho más de lo que dura quien las hizo, quien las creó. Entonces, trabajar en esa temática me ayudó mucho durante la pandemia en esos tiempos de incertidumbre. Voy Cierto. a leer un poema. Perdón que te ¿Sí? interrumpa. Cuando hablas del ancla, y lo veo la relación, ¿no? En que donde dices que las cosas al cambiar muy poco con relación al hombre es una especie Sí, de ancla que tú mencionabas como un ancla emocional, ¿no? sí, Y sí, ahora, lo explicas como en la pandemia, pues realmente es como recurrir a ese espacio, a ese universo de cosas nuestras que somos nosotros mismos, porque mucho de esas cosas hemos dejado parte nuestra ahí. Disculpa que te haya interrumpido, pero no, me pareció perfecto, interesante o sea, mencionar. lo captaste perfectamente. Efectivamente, hay una resonancia que veo que te hace a ti el poema El Ancla con lo que acabo de decir. Voy a leer poema Ancla. Eh, Adelante. Ancla. Cuando tironea la corriente y la sal sala, desgastando la piel acerada, cobriza la parte aguileña de su nariz. Cuando se endereza la popa en el submarial culposo y se corrompe la geología marina por todo el óxido insufrible, por la pérdida. Cuando se alarga la soga o vena umbilical que mantiene la quilla. Sube a la borda arrepentido, navegante feroz y verdoso, como algunos ojos redondos, tripulantes. Desolada entonces, o sin olas, que es lo mismo, en el fondo risueño de una bahía ventosa, se encaja su uña en la roca, tomándola por sorpresa, rasgando vestiduras pomposas, un camuflaje de nácar y esponja. Se agarra con todas sus garras, con su apéndice de hueso metálico, para no zozobrar, como lo hacen las pestañas del batolito, para no ser ignorada, ni desaparecer con la surgencia
con la impronta que deja la espuma cuando titubea. Se hinca en el piso insoluble, decidida a la piedra y al cardumen, a la anchoveta escurridiza, a la merluza de ojos prestados, a la corteza calcárea, fija en la encía litoral, con su frenillo puntiagudo, en el fondo cianótico y silente se ancla. Muy buenazo. Cristian, ¿qué te parece? Un poema muy bueno, tiene mucho recorrido, mucha imagen, ¿verdad? Esa ancla oxidada la familiarizo con el tiempo, ¿verdad? Que va pasando, porque ahí señala él como que el ancla se oxida, es como cuando pasa el tiempo y nosotros, como él decía, vamos cambiando, vamos pensando de otra forma. Entonces, pero nos mantenemos, algunos nos mantenemos en el mismo lugar, por eso el ancla, que nos mantiene en pie, y lo de alrededor también, de cierta manera, va cambiando con el tiempo. Y me parece una temática interesante. Ahí hace comparaciones con algunas cosas, pero recurre bastante a imágenes, que para mí y para los lectores es interesante para podernos introducir en lo que él quiere decirnos, ¿verdad? Interesante, muy bueno. Mira, ¿qué siente el escritor cuando va escuchando el feedback, la retroalimentación de los poemas o su trabajo que va explicando? Y muchas veces encontramos otro significado a lo que queríamos dar. No siempre es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, yo pienso que los poemas son como un mensaje en una botella, que en algún momento le va a llegar a alguien y le va a resonar. Puede pasar mucho tiempo. Tu libro puede estar en un lugar, en un estante, en una librería, en algún lugar, pero de repente alguien lo va a tomar y le va a servir. Y por lo tanto, yo soy un convencido de que sin pretensiones a un lado, digamos, no hay propósito en esto, no hay una meta. Simplemente tú lanzas tu botella y va a caer en alguien y le va a resonar. Eso sin duda, en algún momento. Así que escuchando el feedback, claro, de Cristian, yo pienso que bonito que eso pase y que, digamos, es lo que a uno lo motiva por escribir. Porque ya no vamos a estar acá, digamos, este libro va a tener una existencia mucho mayor que la mía, que la de nosotros. Es un poco lo que decía antes, ¿no? De la impermanencia nuestra comparado con la de las cosas. Así que es feliz, digamos, para un escritor que su obra resuene en otros. Sí, realmente es importante porque alguien va a abrir ese libro y sí, le va a mover los sentimientos definitivamente, como cuando leí el primero, en el zapato, en la parte Zapato. cuando dices, fatigado a veces por el paso de los años largos, de los cueros magullados y la rebarba que no se queja, ni se deja pisar. Imagino la relación con tu padre, ¿no? No sé, quisiera que lo leyeras porque sí, es claro. una magnífica forma de abrir este poemario. Se llama Zapato. Negro de mi padre, de su parte cansada, lustrosa pilastra en tierra y tapilla desclavada, sin ataduras que mientan, deslenguado o mocasín tradicional, con taco alto, aunque no tanto, ya que latía corajudo, como un domingo de enero, por la tarde, por la plaza, desde la suela hasta el suelo, haciendo saltar mi niño, cuando intentaba su paso, fatigado a veces por el paso de los años largos, de los cueros magullados y la rebarba que no se queja, ni se deja pisar, firme el talón y empeine, a pesar del peso mal estivado,
la torsión del pavimento o la resistencia a la marcha, tan ancha como su horma de pie de padre. La última parte, para terminar, tan ancha como la horma del pie del padre, implica pues toda esa cobertura de paternidad, esa, digamos, esa sombra de protección que tiene el papá. ¿Qué te parece, Cristian? Pero antes de dar mi opinión acerca de Zapato, lo que dice Bernardo es muy cierto. Los libros van a quedar por muchísimo tiempo. Yo siempre digo que los poetas, los escritores, no necesitamos explicar mucho lo que nosotros quisimos decir. Porque como bien dice Chalo, dentro de un poema, quien lo escuche, si hay 50 personas que van a escuchar, son 50 opiniones distintas o 50 versiones distintas de ese poema y que van a llegar de distintas maneras a distintas personas. Tal vez dentro de los 50 va a haber uno que el escritor va a decir, a eso me refería. Y los otros 49 pueden estar cercanos a lo que el escritor quiso decir. Pero en este caso, el Zapato está muy descriptivo, muy... Me llegó, a mí este zapato me llegó porque mi papá era zapatero. Entonces, esa horma gigante que él dice, es justamente, me imaginé mi padre cuando colocaba las tapillas en una pata, digamos. Pero sí, es una relación padre-hijo, claramente, porque dice la huella, una huella, y uno siempre cuando fue niño, siempre veía la huella del papá que era grande, ¿no? En comparación con lo que teníamos nosotros. Y con el paso del tiempo, obviamente, ese zapato se va gastando, ¿no? Y va quedando, como se puede decir, el mocasín de nosotros que va tomando el relevo de lo que nos deja como enseñanza a nuestros padres. Entonces me parece un poema muy, muy sentimental, muy de esa unión entre padre e hijo, que de repente se da, como por ejemplo lo veo en el caso tuyo, Chalo, con tu papá, que lo veo así como muy uno solo. Entonces, este poema sí es muy bueno, es interesante porque, reitero, es como la infancia que uno tuvo y su héroe era el papá. Y después va dando vuelta los años y ya el héroe va quedando un poquito en descanso y nosotros tomamos esa posta, ¿no? ¿Quién no se puso los zapatos del padre y quiso sentirse como ese gran héroe, verdad? Sentíamos esa grandeza. Realmente el poema da para mucho más, porque en cada estrofa vamos a encontrar giros muy, muy interesantes que mueve, más allá de mover los sentimientos, también es necesario de un estudio. Y yo no sabía que habías escrito esto durante la pandemia. Esta reconciliación con las cosas, esta intimidad, ha sido como una pausa también para la humanidad, para conocernos, reconocernos y también conocer a los que nos rodean, ¿no? Porque muchas cosas buenas afloraron, pero también nos dimos cuenta de las cosas negativas que estaban. Y algo que en uno de tus poemas en las cuales hay una brillantez, colorido, me imagino una película a colores, cuando yo pasé de blanco y negro, es cuando tú describes la feria de barrio, o sea, llegar al mercado. ¿Cuántas veces hemos ido y estamos yendo al mercado y no nos percatamos de esa algarabía de pasión que es por la fiesta de las compras? Prácticamente tú lo describes como un carnaval de ramilletes nutritivos, ¿no? Un mercado lleno de aromas con todas las esencias, no solamente los vegetales, que son seres vivos, sino también los humanos. El pedido de la caserita, la rebaja, ese cambio. Realmente ahí tienes un carrusel de situaciones y de la vida en sí, porque
muchas veces nos mostramos tal cual somos en un mercado. Nos estamos acercando al final y quisiera que lo leyeras, porque qué más grato también para el lector escuchar del autor de primera mano, ya que te tenemos acá, escucharte este hermoso poema. Bueno, entonces leo Feria Feria de de Barrio. Barrio. Y si tienes otro separado, encantadísimo. Feria de Barrio. Los domingos a la calle le aparece un surco, una angostura verdosa, con bordes atropellados, por donde escurre un caudal revuelto de gente en tropel, arrancando tallos y raíces sueltas, tubérculos que no entienden, semillas sin tierra, almácigos en estuches y frutos sin árbol ni matorral. Los guardan en carritos de ruedas esquivas, en bolsas con orejas grandes, que sonríen y rebalsan, en medio de un griterío infernal, de bocas madrugadas que alertan, repiten, insisten, imploran ser oídas, sobre todo cuando la gente se desborda o se aglutina a granel a la altura de las legumbres, de temporada sobre el pavimento, y las monedas ruedan y suenan en medio del bullicio, la algarabía. Yo soy parte del enjambre, fluyo a lo largo de esta ranura en la calle, siguiendo los carteles negros, escritos con tiza blanca que me recuerdan mi escuela, un pizarrón con pocos números, encaramados a las rumas, de fruta granulada, de vistosos racimos de colores, de ramilletes nutritivos y mercancías arrepolladas. Voy en el tumulto, entre lo estridente y lo comestible, como un navío corriente abajo, que a ratos necesita un recodo, una pausa piadosa para estivar la carga, la contemplación. Hermoso, hermoso. Cristian, ¿qué te La parece? feria. Es que esa feria me recuerda a la feria que tengo aquí al frente, prácticamente, la feria de Rahue. Es muy descriptivo, Bernardo, porque es muy parecido, muy similar a lo que pasa acá en la feria, que pasa los días sábados y los días domingos, principalmente los días sábados, que llega gente del campo y se ponen en los pasillos y ahí tienes, no sé, el perejil, las lechugas, el apio, y tienes una pintura de colores verdes, naranjos, rojos, y claro, la gente grita, vocifera, trata de que, como dice Bernardo, que los escuchen para poder vender, ¿cierto? Y es como una reunión es como tradicional la feria, ¿verdad? Es donde se reúne la gente, o de repente uno va y de repente se encuentra con un conocido y se arman conversaciones, diálogos, historias que también ahí entre los feriantes tienen. Entonces, claro, es un mundo que, como dice Chalo, uno va a la feria y compra y listo, y no ve más allá de lo que hay. Por ejemplo, en la feria que yo tengo acá está mezclada la frutería con los que venden pescado, por ejemplo, las carnicerías que están en el otro lado. Entonces, se forma, digamos, entre el colorido de las verduras, el olor del pescado y la carnicería. O sea, hay como se puede decir, una sinfonía de colores, de olores, porque también hay restaurantes, y es muy descriptivo. Y Bernardo, si lo hizo este libro en pandemia, claro, cuando estaba la pandemia en sí, no se podía ir mucho a la feria, ¿no? Había que tener ciertos pases, ciertas condiciones. Entonces, la feria en algunos aspectos se veía un poco triste cuando los días sábados, que era que se llenaba la gente, había muy poca gente, y ahora ha vuelto, digamos, en gloria y majestad, porque la gente va a comprar la verdura o la fruta de la temporada. Entonces, Bernardo lo describe muy bien. Es un carnaval de cosas para ver, de disfrutar y de oler también. Que bueno, escuchar realmente es estilo muy particular, muy peculiar. Nos ha permitido reconciliarnos con las cosas que nos rodean,
percatarnos. No sé si también ese ha sido el motivo del libro, pero el despertar la intimidad con las cosas que nos rodean es una manera de hacernos sentir también más vivos y presentes. Estamos llegando al final del programa, Bernardo. Se nos ha hecho, pero así, rapidísimo. Quisiéramos escuchar tus palabras de despedidas y sobre todo a las personas que van a ver este programa, a tus futuros lectores. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Yo feliz de poder mostrar mi trabajo. Para mí la poesía es un oficio, ¿no? Como dijo Cristian, hablando del oficio zapatero, para mí la poesía, ser poeta, se acerca mucho a ser zapatero. Porque el zapatero tiene esto de, uso la metáfora, ¿no? Del ritual, el ritual de las cosas. El zapatero usa las cosas hasta que esas cosas se hacen antiguas, por ejemplo, ¿no? El zapatero no se apura, el zapatero no se preocupa se toma el tiempo que necesita, ¿no? El trabajo del zapatero es como una narrativa, por lo tanto necesita ir en secuencia y está embebido, ¿cierto?, en un mundo. Y su cuerpo empieza también a transformarse, sus manos se ponen fuertes, sus brazos adquieren la habilidad, sus dedos son poderosos para poder pasar la aguja por el cuero. Entonces, todo eso te va formando un ser distinto. La poesía pasa esto también, ¿no? Pasa que uno trabaja con este material, con el material que tiene al alcance, y va forjando un oficio que demora muchos años y que va a llegar un momento en que encuentras tu voz propia y ese momento es un momento muy especial, porque de ahí empieza como una nueva vida, creo yo. Es cierto, Bernardo. Y no quiero despedirme sin dejar de comentar que a veces se necesita de alguien, así como tú, que lo haga simple, como un apretón de manos, común y corriente. Lo dice Bernardo Grés en Enchufe, en un poema de simplemente 3 líneas que son poderosísimos. Muchas gracias, Bernardo, por habernos acompañado, por tu presencia, que realmente ha sido muy ilustrativa, nutritiva y que nos ha devuelto esa intimidad cálida con las cosas que nos rodean y que comparten nuestra vida, como dice Neruda, y también la mitad de nuestra muerte. Será hasta una próxima oportunidad. Desde Chile, País de Poetas, en el programa Aroma del Libro, Cristian Oyarza en los controles, en esta oportunidad Bernardo Grés y Chalo Rodríguez Burgos desde Lima, Perú.